Lectura de Génesis capítulo 14, versos 12 al 16. La lectura del verso 12 en el texto hebreo dice de la siguiente manera: Vayitju et Lot be'et rekusho ben ahi Abram vaitelehu behu Yosef bistom. Y esto se traduce como: y tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y se fueron, y él habitó en Sedom. En este verso encontramos la palabra rekush, que en el texto hebreo significa algo que tiene una utilidad económica o algo que sirve para satisfacer las necesidades económicas de alguien. Es decir, es la propiedad personal, y esta puede incluir rebaños, enseres domésticos, plata y oro. El verso 12 cierra con la frase Behu Yosef bisdom, que significa que él moraba en Sodom. Esta frase sirve para remarcar la postura contraria que tiene Lot respecto de Abraham. Mientras Abraham habita en el alcornoque de Mamre de acuerdo a la instrucción de Dios, Lot decidió habitar en el lugar que es considerado malo, violento y perjudicial, lo cual trajo como consecuencia su cautiverio. La lectura del verso 13 es la siguiente: Vayaboa palit vayaged le Abraham a Ibrit. Behushohen Belonei Mamre a Emori a Hibeskol ba a Hibaner Bajem Balei Berit Abram. Este verso significa: y vino un refugiado y declaró a Abram el hebreo, y él habitaba en los robles de Mamre el amorreo, hermano de Iscol y hermano de Aner, y ellos eran señores de pacto con Abram. El verso 13 inicia con la frase que dice: Vayabó a Palit Vayaged Abram Leibrit. Esto se traduce como: y vino uno que había escapado. En el texto encontramos la expresión hebrea Palit, que significa uno que escapó de la guerra, un refugiado o un sobreviviente. Este sobreviviente llegó hasta donde estaba Abram y le declaró las cosas que habían acontecido. En el texto es la primera ocasión que aparece la expresión de Abram Ivrit, en donde la palabra Ivrit se vuelve un topónimo que identifica a Abram como el hebreo, o el inmigrante que habitaba la tierra como extranjero. Ivrit es el patronímico de Eber, que proviene a su vez de la expresión hebrea Abar, que significa cruzar o venir de más allá. Abram se identifica como el descendiente de Eber. Eber es el bisnieto de Sem a través de Arfaxad. En el verso 13 también encontramos la expresión Mamre a Emori, en donde Mamre se identifica como un nombre personal para un habitante o líder de la tribu de los amorreos. Mamre se convertirá en el aliado de Abram, y su nombre significa vigor o fuerza. El texto señala que Abram vivía en el territorio de este personaje. Mamre también se describe como hermano de Eshcol. Eshcol es una palabra hebrea que se puede traducir como racimo de uvas, y a su vez se dice que también era hermano de Aner, cuyo nombre significa juventud. Este verso cierra con la frase que dice Bajen Balei Berit Abram, y esto se traduce como: y ellos eran los señores del pacto de Abram. Es decir, el texto muestra una alianza temprana que existía entre Abram y aquellos habitantes de la tierra de Canaán. Lectura del verso 14. Vayishma Abram ki nishma achiv, vayarek et chanichav yelidei beito, Shemona azar u sheloshach meot, vayirdov ad Dan. Y eso se traduce como: y escuchó a Abraham porque era cautivo su hermano, y movilizó a sus siervos adiestrados, los que habían nacido en su casa. 318. Y los persiguió hasta Dan. La frase con la que inicia este verso es Vayishma Abram, en donde encontramos la expresión Shema, que significa literalmente oír con atención u oír con inteligencia, lo que en la etimología subraya siempre la idea de escuchar para responder, obedecer o contestar con una acción. Es decir, Abraham no solamente escuchó la noticia, sino que estaba dispuesto a responder con acciones. La siguiente línea en el texto dice Ki nishba ahiv, que se traduce como porque era cautivo su hermano.
Aunque el texto de la Torá nos muestra que Lot en realidad era sobrino de Abraham, este pasaje lo identifica como su hermano. Dentro de la cultura hebrea, la palabra hermano se usa para denotar a cualquier pariente masculino cercano, en quien recae la obligación legal de la redención. Es decir, Abraham sentía la obligación de redimir o de restituir aquello que Lot había perdido, incluida su misma vida y su libertad. Otra declaración que encontramos en este verso es Vayarek et Hanihad, en donde encontramos el verbo yarak, que significa sacar, vaciar o preparar, en el sentido que Abraham estaba preparando una incursión militar. El texto también incluye la frase Hanik, que significa los que son adiestrados. Es decir, eran un grupo de sirvientes de élite encargados del cuidado y de la protección tanto de Abraham como su familia y sus rebaños. El texto también señala que estos habían nacido en su casa. Es decir, no eran esclavos o siervos que habían sido alquilados por dinero. La lectura de la Torá nos mostrará más adelante que estos mismos siervos nacidos en casa habrían abrazado el pacto de Abraham también a través de la circuncisión. Es decir, eran siervos fieles que se mantenían a la orden de Abraham, y el Eterno los recompensó, incluyéndolos también en las promesas de bendición hechas al padre Abraham. El total de estos siervos eran 318. Lectura del verso 15. Vayejalek aleichem, lailach u ba'abadav, vayakem, vayirdefem gad jová, asher bisemol le damasek. Y dividió sobre ellos, y en la noche él y sus siervos los hirieron, y los persiguieron hasta Jobá, que está a mano izquierda de Damasek. El verso 16 declara: Vayasheb et kol arkush, begam et lot ahib reikusho eshiv, begam et anashim beet agam. Y esto se traduce como: y regresó todos los bienes, y también a Lot su hermano, y sus bienes regresó él, y también a las mujeres y al pueblo. En esta lectura el verbo predominante es shuv. De este verbo proviene la expresión hebrea teshuvah, que comúnmente se ha traducido como arrepentimiento. Pero el concepto de teshuvah desde la raíz shuv denota algo más que una emoción interna. La palabra shuv en el texto hebreo suele significar regresar, restaurar o reedificar. Y este verbo también impone la idea de reembolsar, repatriar o hacer una restitución de aquello que se había dañado. En el caso de la historia del padre Abraham, él no solamente escuchó la historia de que su hermano había sido llevado cautivo, sino que esto lo llevó a la acción, procurando rescatar todo aquello que había sido dañado. En esta perspectiva, Abraham se vuelve un restaurador, lo que implica que Abraham efectuó una restitución total de aquello que el enemigo había tomado ilegalmente. Abraham cumple con el ideal del líder protector, porque restaura el orden social quebrantado por la guerra. De esta manera, el concepto de teshuvah, que es arrepentimiento, incluye también la noción de restituir o reparar aquello que ha sido dañado. Y esa restauración conlleva una bendición, de acuerdo a lo que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Y cuando te restaures al Señor tu Dios y oyeres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, el Eterno también restaurará tu cautividad y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido el Señor tu Dios.